Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, se suscriban al canal donde les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las 4 de la tarde. También, si les interesan ahondar aún más en este tipo de temas, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos compartir opiniones y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Muy bien, había pospuesto ya bastante tiempo este video, quizás por los niveles de profundidad que puede alcanzar el tema de los impuestos analizado, impuestos a las inversiones, especialmente en bolsa de valores, pero ya es tiempo. Cada vez hay más personas que están sumándose o se están animando a invertir, están perdiendo el miedo a invertir, eh, pero veo consistentemente un miedo casi irracional, casi como miedo a los fantasmas, en cuanto a los impuestos. Y pues por eso mismo ya es tiempo de hacer este video. Y también pues para los que me han pedido ya desde hace bastante tiempo y repetidamente un video sobre impuestos en bolsa, pues ya tocó. Eh, un pequeño preámbulo. Yo soy abogado fiscal y de propiedad intelectual. Un abogado fiscal es un especialista en impuestos. Un abogado que se especializa en interpretar y aplicar las leyes fiscales y de defender a los contribuyentes sobre cualquier abuso de las autoridades que te pueden fiscalizar. Entiendas el SAT en la generalidad de los casos, porque también el IMSS te puede fiscalizar, ciertas autoridades estatales, pero pues el SAT es como que el, el que la gente tiende a criminalizar un poco, ¿no? Que el SAT te quita el dinero de la bolsa, el SAT me va a embargar, me va a meter preso, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a aclarar esos detalles. De forma general, porque yo creo que voy a diluir información en varios videos al respecto. Si no están suscritos, pues suscríbanse para que los vayan recibiendo. Eh, otra cosa que quiero aclarar, por ejemplo, veo bastante, sobre todo en grupos de inversionistas, oye, es que tengo esta duda y no, pues el experto ahí, el que te puede ayudar es un contador. Desafortunadamente, virtualmente conozco contadores que saben de enajenación de acciones, impuestos por dividendos, impuestos por invertir en bolsa de valores, pero son muy poquitos. Estoy asociado yo con un contador porque mi despacho sabe llevar contabilidad. Yo como abogado no sé llevar contabilidad. Quizás aprenda en algún tiempo, pero yo no lo sé. Para eso está el contador. El contador es el que, como dice el nombre de la carrera, de la profesión, es aplicar las técnicas de contabilidad. Entonces, no siempre te va a ser de mucha ayuda en cuanto a profundidad en impuestos, ¿sí? Un contador. Por ejemplo, yo estaba trabajando en una empresa de facturación electrónica y bueno, yo veía todo el tema fiscal, ¿sí? Que interpretar ISR, código fiscal, resoluciones misceláneas, anexo 20 de resolución miscelánea, que es el que lleva todo el tema de la facturación electrónica, y pues ahí tenía que andar manejando contadores y manejando ingenieros en sistemas, pues porque ellos no son especialistas en interpretar leyes, ¿sí? Unos son especialistas en hacer programación, informática, etcétera, y el contador pues en llevar contabilidad. Hay unos que extienden, ¿sí? Y se especializan también en impuestos, que luego le dicen contadores fiscales, pero no es lo mismo. Entonces, si quieres aprender sobre impuestos o salir de una duda de impuestos y esa duda te implica interpretar una ley fiscal, te va a ser de más ayuda un abogado especialista en impuestos. Ahora bien, les voy a compartir mi pantalla. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es qué onda con los impuestos. Ay, perdón, esto no era.
Sí, esto debe ser. Permítanme. Aquí está. Ya. Ya deben estar viendo mi pantalla. Muy bien. Impuestos a las inversiones. ¿Qué dudas frecuentes veo yo en la red en general sobre este tema? Una es, ¿tengo que estar inscrito en el RFC? Técnicamente la mayoría de las personas ya está inscrita. Si no sabes tu RFC, pues es porque no lo has necesitado. Pero de que tengas que estar inscrito tal cual y empezar a pagar impuestos y hacer declaraciones, no es necesario. Y de hecho puedes empezar a invertir en GBM y no estar inscrito en el RFC, sino simplemente tienes que saberte tu homoclave, que al final de cuentas el RFC es un acrónimo de tus apellidos, tu nombre, tu fecha de nacimiento, ¿sí? Y 3 dígitos que se llaman un homoclave. Si no tienes esos 3 dígitos de homoclave, realmente no es un RFC, solo estás calculando tus iniciales con tu fecha de nacimiento y haciendo una serie de letras y números con ese patrón, ¿no? Yo tengo un video sobre, por ejemplo, yo quiero empezar a invertir en GBM, pero me pide mi RFC, ¿no? Con homoclave, y pues tengo que inscribirme y sé que eso es un rollo, tengo que ir al SAT, porque ahora resulta que para poder recuperar tu RFC tienes que ir al SAT para obtener una acuse de tu inscripción al RFC. Entonces, no es necesario. Ahí voy a dejarles aquí en las tarjetas y al final del video un video sobre cómo crear cuenta en GBM, donde les digo, oye, cómo obtener tu homoclave en 3 minutos. Y no es necesaria más complicación. Debo de cambiarme de régimen fiscal. Oigan, ¿a qué régimen me meto? Porque quiero empezar a invertir o acabo de empezar a invertir y no sé qué régimen. No te tienes que cambiar de régimen ni nada, ¿sí? Este canal es para fomenta inversión patrimonial, la inversión que jala, la inversión que funciona, y esto es inversión a largo plazo. Si tú quieres comprar y vender para tratar de sacar unos pesos de ganancia en cuestión de días o corto plazo, ¿sí? Este canal no es para ti. ¿Y dónde va esto? Oye, si tú vas a andar comprando acciones, tratando de buscarlas baratas para venderlas caras, entonces realmente no eres inversionista, eres alguien que está buscando sacar dinero rápido, un trader. Y entonces sí, tienes que darte de alta en el régimen de enajenación de acciones, porque vas a estar comprando y vendiendo acciones, ¿sí? Y sí, vas a tener que empezar a declarar y empezar a pagar impuestos ya. Bueno, anualmente, pero pues sí vas a tener que empezar a llevar pues, una contabilidad relacionada con tus acciones. ¿Por qué digo que no eres un inversionista, que la gente que hace trading no es un inversionista tal cual? ¿Sí? Porque para poder disfrutar los beneficios de la inversión a fuerzas tiene que ser a largo plazo. Por ejemplo, hay gente que compra y vende casas, son los dueños de las casas. ¿Llamarías a esas personas propietarios? No. ¿Sí? Solo son agentes inmobiliarios que compran casas a un precio para tratar de venderlas más caras, ¿sí? Entonces la casa no es una inversión, realmente es su mercancía, es parte de su inventario. Bueno, la siguiente pregunta, ¿voy a pagar impuestos mensualmente? No. Los impuestos en México se pagan de forma anual. El único que se paga cuando lo recibes y de forma mensual es el IVA. Algunas personas físicas y morales hacen pagos provisionales de ISR. Se llaman provisionales porque es, oye, no sé, ¿por qué? Porque el ISR es un impuesto que se paga de forma anual. ¿Por qué? Porque busca saber cuánto ganaste de dinero en un año. Pero pues resulta, oye, pues a lo mejor mes con mes generaste ganancias y pues y si las tuvieras que pagar anualmente a lo mejor te las gastas. Entonces el SAT te dice, oye, hazme pagos provisionales y cuando termine el año hacemos cuentas de a ver cómo quedamos, a ver si me pagaste de más, me pagaste de menos, ¿sí? Entonces luego por eso resultan saldos a favor. Y por otros supuestos también, pero esos no son materia de este video. Entonces, ¿vas a pagar impuestos mensualmente? No. ¿Debes declarar mensualmente? Tampoco. ¿Sí? En cuanto a inversiones, ¿sí? Solo haces tu declaración, solo las ganancias de tus inversiones las metes en tu declaración anual, y esta, pues, como su nombre lo dice, es anual. Y solo aplica en ciertos casos. No todos debemos de hacer declaración anual, ¿sí? Por ejemplo,
Si yo estoy comprando un ETF constantemente, pero no lo vendo, ¿sí? Por lo pronto yo no tengo que hacer declaraciones anuales, ¿sí? Ahora, si ese ETF me paga dividendos, quizás deba ya hacer declaración anual el próximo año. Y ahí hay un tema de materialidad que lo voy a abordar en otro video, porque ya sería añadir un nivel de profundidad al análisis y sería complicar el tema, y lo que quiero es que quede claro, no complicar a la gente con legalismos y acrónimos complicados y tecnicismos, etc. Pero no debes declarar mensualmente. Si vas a declarar, en dado caso sería anual. Debes evitar los dividendos. Oye, es que yo no quiero acciones ni ETFs que me paguen dividendos. Lo he visto muchísimo. ¿Por qué? Porque eso te obliga a hacer declaraciones anuales. Sí y no. Mi opinión es, mi recomendación, que no los evites. ¿Sí? No le tengas miedo al pago de impuestos. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué no hay que tenerle miedo al tema de los impuestos. Última pregunta. He visto personas que se van a los extremos. De hecho, tengo un video, también se los voy a dejar al final del video. Ya llevo dos que les voy a dejar. Es extremos, es gente que evita los dividendos por el tema de que van a tener que declarar, ¿sí? O que pagan impuestos los dividendos. O gente que se enfoca en buscar dividendos altos, que también es un error, porque el dividendo no te va a hacer crecer. El dividendo velo como una propina a tu inversión, ¿sí? Pero el dividendo no te va a hacer rico, ¿sí? No va a ser representativo a largo plazo. Y hay gente que se involucra demasiado con ellos. La única cosa que yo te recomiendo, oye, por ejemplo, buscan fibras. Yo también lo hice cuando empecé. Buscaba fibras porque te pagan dividendos cada 3 meses, hay algunas que te pagan mensual, pero es tener tu dinero estancado, porque la fibra rara vez crece, ¿sí? Entonces esa se la recomendaría yo solo a personas de 50, 70 años que ya no quieren ver que su dinero se potencialice, ¿sí? Sino que simplemente buscan que su dinero su capital no varíe mucho, pero que les pague una renta cada cierto tiempo, un flujo de efectivo. ¿Y por qué? Pues porque yo solo quiero preocuparme por llegar a una vejez digna, ¿no? No quiero que mi dinero se triplique o cuatruplique a largo plazo, ¿no? Solo en ese caso es que te recomendaría que te enfoques en altos dividendos. Muy bien, no quiero extenderme tanto. Las inversiones. Ustedes han visto seguramente, oye, que la renta fija y la renta variable. Renta fija es cuentas de ahorro tipo Hey Banco, pagarés bancarios o FIPOS, los instrumentos que se pueden adquirir en CETES directo, como CETES, bonos o dibonos. La renta fija, ¿qué es? La renta fija es cuando tú sabes cuándo te van a pagar tu capital más intereses, ¿sí? Cuánto y cuándo, y el riesgo es nulo, es decir, a fuerzas te lo van a pagar. De hecho, incluso ahí podrían entrar los préstamos que haces al interés, nada más que como ahí ya hay un riesgo de que a ver si te pagan, porque no le estás prestando ni al gobierno, ni a empresas fuertes, ¿sí? Entonces, pues a ver si te pagan, ¿no? Entonces el riesgo sí se multiplica. ¿Qué es la renta? Oye, ¿qué impuestos se pagan en las inversiones? Lo que pagas es ISR, impuesto sobre la renta. ¿Qué cosa es la renta? Cuando yo estaba en la carrera de Derecho, casualmente el maestro de Derecho Fiscal, Impuestos, hizo esa pregunta. Y yo me quedé en shock cuando compañeros abogados me decían, no, pues es lo que pagan cuando rentas una casa, cuando rentas un local, pues cuando rentas algo. Híjole, o sea, y el maestro le hizo esa pregunta para ver el contexto en el que estaba cada alumno, pues para ver qué tan ignorantes eran de cómo funciona la sociedad mexicana y los impuestos, ¿sí? Y pues muchos pensaban eso. La renta, por ejemplo, si alguno de ustedes es un ávido lector, va a ver que en libros del Renacimiento, del 1400 para acá, hablan luego, oye, es que le dejó una renta anual de 100,000 francos o 100,000 luises o cosas así. La renta es un sinónimo de ganancia, ¿sí? Ahora,
aplica la idea de que, oye, cuando dicen renta es ganancia. ¿Sí? Ahora quizás entiendas más claramente a qué se refiere los inversionistas o la jerga de inversión cuando dice renta fija o renta variable. Cámbialo por ganancia fija o ganancia variable. Entonces ahí sí, entonces quizás te quede un poco más claro todo. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la ganancia fija o renta fija, tú vas a poder, inviertes 1,000 pesos, ¿sí? Y sabes que en un mes te tienen que dar esos 1,000 pesos más un interés mínimo, porque el riesgo es nulo, ¿sí? Entonces te pagan muy poquito interés, si no te vas a hacer millonario con eso. La renta variable es, no sabes cuánto o ganancia variable es, tú inviertes 1,000 pesos, pero no sabes si los puedes perder, o sea, si se puede reducir ese capital, pero también no sabes cuánto puedes ganar y esa ganancia se puede volver exponencial, ¿sí? Por eso es que la renta variable, que son acciones, ETFs, fibras o fondos, en el caso de los ETFs, es donde yo recomiendo invertir. ¿Por qué? Pues ahí puedes invertir 1,000 pesos y en un año, dos, a largo plazo van a ser 2,000, 3,000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, si invertías tú en el SP500 en el 2015, en el 2020 ya habrías duplicado tu dinero sin ninguna dificultad. Sí, habrías duplicado el dinero sin ninguna dificultad, sin hacer nada más que haber invertido en el 2015 en un ETF como VO. Muy bien. Ya que entendemos que la renta fija y la renta variable se refieren a ganancia fija y a ganancia variable, y que el impuesto sobre la renta realmente es un impuesto sobre las ganancias, ¿sí? Entonces, ¿por qué le tienes miedo? ¿Sí? Es un happy problem pagar impuestos. Pagas impuestos cuando ganas dinero, no pagas impuestos cuando pierdes, ¿sí? No pagas impuestos cuando no haces nada, ¿sí? Pagas impuesto cuando ganas dinero. Entonces, ¿por qué temerle? ¿Sí? Es como hay gente que luego quiere invertir, pero quiere que al día siguiente ya ver ganancias. No, hermano, esto es, inviertes y tienes que sacrificar ese dinero cierto tiempo para poder obtener un beneficio. Ahora bien, de nuevo, ISR, impuesto sobre la renta, ergo, impuesto sobre la ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento se genera el ISR o ganancias al invertir en bolsa de valores? Pues cuando vendes con ganancia, ¿sí? Y cuando recibes dividendos. Y aquí tiene mucha importancia el tema de los estados de cuenta de las casas de bolsa, porque en los estados de cuenta, por ejemplo, de GBM, vas a ver que ellos te calculan una utilidad fiscal ponderada, calculada, ¿sí? Esa cantidad que aparece como utilidad o ganancia fiscal en tu estado de cuenta te va a servir para tu declaración anual si es que la llegas a hacer. Vamos a ver cómo se ve esto en números un poco. En México tenemos uno de los países que podrían considerarse una especie de paraíso fiscal en cuanto a las inversiones en bolsa de valores, no en otro tipo de actividades, en bolsa de valores específicamente. ¿Por qué? Porque solo pagamos el 10% de las ganancias por venta o enajenación de acciones. ¿Qué significa esto en castellano? Yo compro una acción en 1,000 pesos y pasa el tiempo. Esto puede ser acción de empresa o ETF. Yo lo compro en 1,000 pesos, ¿sí? Al paso de los años yo lo vendo en 4,000. Entonces quiere decir que mi ganancia fueron 3,000 pesos, ¿sí? Y si estamos en el entendido que es el 10% sobre la ganancia, entonces el ISR que vas a declarar por esa transacción son 300 pesos. Esto es un ejemplo muy simplificado. ¿Por qué? Porque pueden entrar aquí variables como la comisión que pagaste por haber comprado la acción, el factor de actualización, que es, oye, réstale al ISR que vas a declarar, réstale la inflación. Ese es otro tema y lo voy a abordar en otro video porque, de nuevo, no quiero confundir a las personas. Ahorita vamos a manejar términos muy simplificados. Muy bien, entonces eso es lo que pagarías por haber ganado 3,000 pesos, por haber comprado una acción en 1,000 y venderla en 4,000. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir con los dividendos, que son un poquito más complicados.
El ISR por los dividendos, porque obviamente cuando te pagan dividendos pues estás ganando dinero, el broker te retiene un 10%, esto es aquí en México. Si son dividendos que provienen del extranjero, lo más probable es que el país en el que se hayan generado también haya retenido un impuesto. Pues, ¿por qué? Pues todo el país en el país donde se genera dinero, pues va a querer su tajada. ¿Sí? Obvio. Si fuera en el caso de Estados Unidos, oye, yo no sé, yo tengo un VO, por ejemplo, que es una emisora americana, es un ETF que está domiciliado en Estados Unidos. Entonces se considera emisora mexicana, entonces los dividendos que paga pues traen retenciones por parte de Estados Unidos. Lo mismo, dividendos que pagara, por ejemplo, AT&T, Pepsi, Coca-Cola, Starbucks, ¿sí? También Estados Unidos va a retener. Y el broker, por las retenciones que te hace, el broker en específico, la retención que te hacen en México, te va a dar anualmente una constancia de retención. ¿Qué es una constancia de retención? Es, a ver, yo no estoy pagando este dinero porque el broker o casa de bolsa lo retuvo por mí. Y la constancia de retención es un documento donde el broker dice, hey, yo a esta persona le retuve tal cantidad. ¿Sí? Eso es una constancia de retención. Ahora bien, voy a mostrarles un poco cómo es el tema de los impuestos en los dividendos. Y también aquí muchas preguntas he recibido sobre el tema de los ETFs de acumulación, qué tan convenientes son. Muy bien. Si tú recibiste 1,000 pesos, o bueno, más bien si por ejemplo VO, un ETF americano, te va a distribuir 1,000 pesos de dividendos. Esos dividendos en Estados Unidos tienen que pagar el 30%, entonces el gobierno americano se va a quedar el 30% de esos 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya Vanguard, que es la empresa que administra a VO y muchos ETFs famosos, va a enviar a tu broker mexicano la módica cantidad de 700 pesos. Tu broker te tiene que hacer una retención de esa cantidad del 10%. Entonces vas a venir recibiendo de 1,000 pesos, vas a venir recibiendo, a ver, vas a pagar 370 pesos y la diferencia es lo que habrías recibido. Debía haber puesto aquí cuánto recibiste neto, pero bueno. Entonces vas a pagar 37% de impuestos. Ahora bien, les voy a dejar también al final de este video otro contenido donde hablo de un formato que se llama W8BEN, que te ayuda a minimizar ese 37%. Ese formato, ahí explico en ese video que es con tecnicismos, legalismos, o sea, ya entrando un poquito en profundidad. Pero ¿qué es ese formato? ¿Qué es? México tiene un tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Entonces, ese formato es, oye, yo soy mexicano y tengo un tratado contigo, no me cobres doble impuesto, no me cobres tanto impuesto si yo tengo un tratado contigo. Entonces, ese formato lo que va a hacer es avisarle a Estados Unidos que eres mexicano y que tienes un tratado con ellos para evitar doble tributación, y entonces Estados Unidos se va a poner buena onda y te va a decir, ok, entonces si eres mexicano, no te voy a retener el 30%, solo te va a retener el 10%, y en México te van a retener otro 10%, entonces solamente vas a pagar en total un 19% de impuestos. ¿Conviene tener ese formato? Sí conviene. De hecho también tengo un video, porque mucha gente dice, oye, es que ese formato GBM te lo cobran 2,000 pesos prácticamente, redondeando. ¿Sí? Si no recibes más de 2,000 pesos de dividendos, no te va a convenir tramitarlo, en términos generales. Yo tengo un video para hacer ahí, obviamente implica hacer ciertos pasos, ¿sí? Pero te ayuda a ahorrarte esos 2,000 pesos con GBM, e implica una serie de pasos donde simplemente tienes que tener paciencia, nada más. Muy bien, entonces, si tú dices que eres mexicano, pues te ahorras una lana de impuestos con respecto a lo que te retiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre te va a retener, ¿sí? Así como si tú ganas dinero en México, México va a querer su parte de esas ganancias. Es normal y todos los países del mundo lo hacen. Tampoco es para criminalizar. Ay, es que en México se quiere pasar de lanza, el SAT se quiere pasar de lanza. No es así. En todos los países se pagan impuestos. En todos los países existe un equivalente al ISR. Y en todos los países castigan durísimo a los dividendos.
pues ya ven que en Estados Unidos mínimo es el 30%. Ahora bien, hay personas que te hablan de ETFs de acumulación, es decir, ETFs que no te pagan los dividendos que obtienen, sino que los reinvierten automáticamente. No convienen en todos los casos. Por ejemplo, hay personas que creen que porque uses un ETF de acumulación, Estados Unidos va a decir, él usa ETF de acumulación, entonces no le vamos a retener el 30%. ¿Really crees eso? No, ¿verdad? Entonces, no, el ETF de acumulación no es para ahorrarte ese 30%, ese 30% va de cajón, ¿sí? A menos que digas que eres mexicano. Normalmente los ETFs de acumulación están domiciliados en Irlanda, por lo menos los de Vanguard. No conozco otros ETFs de acumulación de otras empresas. Mi favorita es Vanguard, entonces de esa es la que me he especializado. Y Vanguard, los ETFs de acumulación los domicilia en Irlanda, porque en Irlanda no existe esta retención, por ejemplo, del 10% que hay en México, pero pues tampoco tiene tratado para W8BEN con Estados Unidos, entonces ese 30% va de cajón. Entonces no te vas a ahorrar si usas ETFs de acumulación, al contrario, pagarías un poco más, pero si tú estás consciente de que pagar un poco más, de que vas a pagar algunos impuestos más, pues sí, el ETF de acumulación va a tener ciertas ventajas, como que no tienes que andarte molestando tú en ver qué vas a hacer con los dividendos que hayas recibido. No tienen casi versatilidad, es una desventaja, ¿sí? En otro video voy a hablar a profundidad de esto, pero mucha gente me ha preguntado, oye, ¿realmente me voy a ahorrar impuestos si uso ETFs de acumulación? La respuesta es no, si eres mexicano. Muy bien, ya con esto creo que quedó claro. Aquí, bueno, con los ETFs de acumulación, Estados Unidos siempre va a agarrar su parte, ¿sí? El SAT americano, que es el IRS, ¿sí? No te va a regalar impuestos por usar ETFs de acumulación. Muy bien, con eso creo que llegamos al final de este video. Voy a ir sacando videos ya sobre cómo declarar tus inversiones, ¿sí? Yo no diría que estás obligado, la ley dice que estás obligado a declarar si tienes ganancias por dividendos o por acciones, pero ¿realmente crees que es necesario declarar si recibiste 10, 20 pesos de dividendos cada 3 meses? Realmente eso, la ley pues no quiere, quiere evitar maximizar los supuestos, es decir, oye, tú tienes que declarar, tú no, oye, si recibes tales cantidades, no declares. No, la ley trata de generalizar, ¿sí? Y es ahí donde entra la interpretación y el criterio legal que quieras aplicar. Entonces, eso lo vamos a abordar en otros videos. Pero el punto es, no te preocupes tanto si estás empezando a invertir por el tema de los impuestos, porque solo los pagas cuando ganas dinero. El SAT no te va a perseguir por los 20, 30 pesos que hayas recibido de dividendos el primer año. De hecho, es posible que nunca te persiga, pero tienes una obligación. Y eso lo vamos a ver en otros videos. Si te interesa este tema y quieres aprender más, de hecho creo que también pronto voy a empezar a crear contenido ya sobre temas realmente fiscales en particular. Entonces, si te interesa aprender sobre inversiones, bolsa e impuestos, suscríbete. Por cierto, en la descripción del video también ya está mi Twitter, porque mucha gente me preguntaba que si cuál era. Por ahí está. Hasta luego.